Bienvenidos, esto es Hablando Claro con Ruby Bloom, un podcast para cuestionar, reflexionar y hablar de la vida sin adornos. Gracias por estar aquí. Hoy quiero que hablemos de algo que todos, absolutamente todos, hemos sentido en algún momento. Esa necesidad de que alguien más nos diga que estamos bien, que lo estamos haciendo bien, que somos suficientes. Porque seamos honestos, crecer en este mundo muchas veces se siente como estar en un escenario constante. Desde pequeños aprendemos, sin que nadie nos lo explique directamente, que hay aplausos cuando encajamos y silencio o incluso rechazo cuando no. Y ahí empieza todo. Hay algo que casi nadie nos enseña de verdad, pero que define casi toda nuestra vida, la necesidad de aprobación. Desde muy temprano aprendemos a leer caras, tonos de voz, silencios. Aprendemos qué versión de nosotros mismos funciona mejor para que nos quieran, nos acepten o simplemente no nos rechacen. Y sin darnos cuenta empezamos a negociar quiénes somos. Esa vocecita interna empieza a formarse con opiniones ajenas, con miradas, con comentarios, con comparaciones, con expectativas que ni siquiera elegimos, pero que terminamos cargando como si fueran nuestras. Y poco a poco dejas de decir lo que piensas, te adaptas demasiado, te cuestionas constantemente y lo más peligroso, empiezas a medir tu valor con una regla que no es tuya, como si fuera algo negociable, algo que sube o baja dependiendo de quién te esté mirando. Y la aprobación externa se vuelve como una especie de droga emocional. Se siente bien, claro, pero también te vuelve dependiente. Porque entonces, ¿qué pasa cuando no llega? ¿Qué pasa cuando alguien no está de acuerdo contigo? Cuando te critican, cuando simplemente no les gustas. Si tu valor depende de eso, te derrumbas. Y quiero decirte algo con toda claridad. Vivir así cansa. Y no solo cansa, también desconecta. Porque cuando tu valor depende de lo externo, dejas de escucharte, dejas de preguntarte qué quieres tú, qué necesitas, qué sientes realmente. Empiezas a adaptarte, a moldearte, a callar, a suavizarte en algunas partes y a esconder otras, solo para ser aceptado o aceptada. Y aquí viene una pregunta importante. ¿Cuánto de lo que eres hoy es realmente tuyo? ¿Y cuánto es una versión construida para sobrevivir en el mundo? No es una pregunta cómoda, pero es una pregunta necesaria, porque el mundo allá afuera no siempre es suave. A veces es exigente, a veces es crítico, a veces es indiferente. Y si tú no tienes un lugar interno donde sostenerte, todo eso te mueve, todo eso te define. Pero aquí es donde entra algo mucho más poderoso, la seguridad interna. No es pensar que eres perfecto o perfecta, no es tener la vida resuelta, ni siquiera es sentirte bien todo el tiempo. Es algo más silencioso, pero mucho más sólido. Es saber quién eres incluso cuando nadie te está validando. Es poder sostener tus decisiones, aunque no sean populares. Es no traicionarte para encajar. ¿Cómo sabes quién eres cuando pasaste tanto tiempo adaptándote? La respuesta no es una lista, no es algo que descubres de golpe y no es una versión perfecta de ti. Saber quién eres es más bien un proceso de ir quitando capas, capas de expectativas, de deberías, de versiones que creaste para encajar y empezar a notar lo que queda cuando dejas de actuar. Empieza con cosas simples, pero muy reveladoras. ¿Con qué cosas te sientes en paz, aunque nadie las aplauda? ¿Qué te interesa, incluso si no es popular? ¿Qué te incomoda, aunque se supone que debería gustarte? También se descubre en los límites, en lo que ya no estás dispuesto o dispuesta a tolerar, en lo que antes permitías, pero ahora ya no te hace sentido. Y algo importante, quién eres no solo se encuentra, también se construye. Se construye cada vez que te eliges, cada vez que dices una verdad, aunque sea incómoda, cada vez que no te abandonas para encajar. No necesitas tener todo claro para empezar.
De hecho, la claridad viene después, no antes. Y aquí hay algo muy liberador. No eres una versión fija. No tienes que definirte perfectamente para ser alguien. Puedes ir cambiando, ajustando, entendiendo, sin perderte. Porque al final, saber quién eres no es tener todas las respuestas, es tener la disposición de ser honesto o honesta contigo. Incluso cuando eso rompe la idea que tenías de ti. Y ojo, esto no significa que dejes de escuchar a los demás, significa que dejas de ponerte en segundo lugar. Porque cuando dependes demasiado de la aprobación externa, empiezas a vivir en modo supervivencia emocional, siempre ajustándote, siempre cuidando no incomodar, siempre tratando de hacerlo bien. Pero vivir así cansa y peor aún, te aleja de ti. La seguridad interna empieza a construirse cuando haces algo muy incómodo, dejar de pedir permiso para ser quien eres. Cuando dices lo que piensas, aunque tiemble la voz. Cuando eliges lo que quieres, aunque otros no lo entiendan. Cuando te sostienes, incluso en el rechazo. Y sí, al principio se siente raro, como si estuvieras haciendo algo mal. Pero no estás mal, estás haciendo algo distinto. Y poco a poco pasa algo increíble. Empiezas a confiar en ti. Y cuando confías en ti, la aprobación externa deja de ser una necesidad y se convierte solo en un extra. Si llega bien y si no, también. Porque ya no estás construyendo tu valor desde afuera. Empiezas a darte cuenta de que no todo comentario merece espacio en tu mente, que no toda opinión tiene que convertirse en verdad y que no necesitas encajar en todos lados para tener un lugar. Y entonces algo cambia en tu forma de vivir. Empiezas a elegir relaciones donde no tienes que demostrar todo el tiempo. Espacios donde puedes ser tú sin tanto filtro. Caminos que hacen sentido para ti, no solo los que se ven bien. Y sí, eso a veces incomoda. Implica salirte de lo esperado, no gustarle a todos. Pero también implica algo muy valioso, sentirte en casa contigo. Y es curioso, porque muchas veces somos capaces de entender, perdonar y acompañar a los demás, pero con nosotros somos duros, exigentes, impacientes, como si necesitáramos ser perfectos para merecer nuestro propio respeto. Y no, tu valor no empieza cuando alguien lo reconoce, no aparece cuando logras algo, no depende de si te eligen o no. Tu valor ya está ahí, incluso en tus días más confusos, incluso cuando dudas, incluso cuando sientes que no estás a la altura. La verdadera estabilidad interna no es sentirte increíble todo el tiempo, es poder sostenerte incluso cuando no lo haces. Es poder mirarte en un día difícil y decir, ok, hoy no fue mi mejor día, pero sigo aquí. Y eso también cuenta. Y eso, aunque suene simple, cambia todo. Porque al final, eso es lo que todos estamos buscando, aunque no siempre lo sepamos. Un lugar donde no tengamos que actuar para pertenecer. Así que hoy te dejo con esto. ¿Qué pasaría si dejaras de esperar aprobación y empezaras a construir una relación más honesta contigo? No perfecta, no ideal, solo más real. Aquí nos podemos preguntar, ¿cómo sé si tengo seguridad interna o si todavía la estoy construyendo? Vamos a empezar por ahí. La seguridad interna no es algo que se ve como un título o un logro. No es que un día despiertas y dices, listo, ya llegué. Es más bien una forma de relacionarte contigo y con lo que pasa afuera. Así que aquí van algunas señales para observarte con honestidad. Evalúa. Si tu estabilidad depende mucho de lo que otros opinan, si un comentario puede levantarte el día o destruirlo, si necesitas validación constante para sentirte tranquilo o tranquila, probablemente estás apoyándote más afuera que interiormente. Si te cuesta tomar decisiones sin preguntar a varias personas, si dudas de ti incluso en cosas pequeñas,
Si sientes que siempre podrías estar haciendo lo mejor para que te acepten, ahí también hay una pista. Y otra muy importante, ¿cómo te hablas cuando te equivocas? Porque la forma en la que te tratas en tus momentos difíciles dice mucho más de tu seguridad interna que cómo te sientes en tus días buenos. Por otra parte, también podemos revisar las señales de que algo dentro de ti ya se está fortaleciendo en la seguridad interna. Por ejemplo, puedes escuchar opiniones sin sentir que te definen. Puedes aceptar que no le vas a gustar a todo el mundo sin que eso te rompa. Puedes equivocarte sin destruirte por dentro. Y sobre todo, empiezas a confiar en tu criterio, aunque a veces dudes. Porque sí, la duda no desaparece, pero ya no manda. Entonces, si escuchando esto sientes que todavía no tienes esa base sólida, la siguiente pregunta es, ¿cómo la construyo? Aquí es donde quiero ser muy clara. No se construye de un día para otro, pero sí se construye con pequeñas decisiones repetidas. Primero, empieza a escucharte. Suena básico, pero no lo es. Pregúntate cosas simples. ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Qué me hace sentir incómodo o incómoda? Y respóndete sin corregirte. Segundo, cumple lo que te prometes. Aunque sean cosas pequeñas, si dices, mañana voy a caminar 10 minutos, hazlo. No por disciplina extrema, sino porque cada vez que cumples contigo, te demuestras que eres alguien en quien puedes confiar. Y eso construye una base muy fuerte. Tercero, cuestiona las ideas que cruzan por tu mente. No todo lo que piensas es verdad. Muchas de esas ideas vienen de experiencias pasadas, de críticas, de comparaciones. Empieza a notar cuando aparece esa voz que te minimiza y pregúntate, ¿esto es mío o lo aprendí de alguien más? Número 4. Aprende a sostenerte en la incomodidad, porque cuando dejas de buscar aprobación, al inicio se siente raro. Se siente como si estuvieras haciendo algo mal, pero no es que estés mal, es que estás haciendo algo distinto. Y por último, sé paciente contigo. Esto no es una carrera, no es un tengo que llegar rápido a ser seguro o a ser segura. Es más bien un proceso de ir regresando a ti una y otra vez. Revisemos los ejemplos de lo que acabamos de mencionar en el empieza a escucharte. Por ejemplo, te invitan a un plan el fin de semana y en realidad estás agotado o estás agotada, pero dices que sí, porque ¿qué van a pensar si no voy? Aplicando la seguridad interna, te detienes y te preguntas, ¿quiero ir o necesito descansar? Y eliges quedarte sin inventar excusas. Para las chicas que nos están escuchando, pues habrá la que siempre diga que sí por quedar bien. Para los varones que nos estén escuchando, el hombre que siente que debe estar disponible para todos. El adulto que nos está escuchando que nunca prioriza su descanso. Entonces aquí pues tenemos este ejemplo de empieza a escucharte. Otro ejemplo en cumple lo que te prometes. Por ejemplo, dices que vas a empezar a cuidarte, a hacer ejercicio o dormir mejor, pero lo postergas una y otra vez. Aplicando la seguridad interna, cumples algo pequeño, caminar 10 minutos, apagar el celular antes de dormir, respetar tu descanso. No es el hábito en sí, es el mensaje interno. Sí, confío en mí. Y esto pues le puede pasar a personas que empiezan rutinas y las abandonan, gente que vive en el lunes empiezo, adultos que se ponen al final de su lista de prioridades. Otros ejemplos sobre cuestiona tu diálogo interno es, supongamos que cometes un error en el trabajo o en una relación y tu mente dice, es que no soy suficiente, siempre arruino todo. La seguridad interna aquí la podemos aplicar primeramente, nos detenemos y decimos, ¿esto es un hecho o es una historia que aprendí?
muy comúnmente en mujeres que crecieron con mucha crítica, en hombres a quienes no les permitieron equivocarse, personas que se comparan constantemente. Otros ejemplos sobre sostenerte en la incomodidad. Pones un límite por primera vez. No puedo ayudarte con eso. O esto no me hace sentir bien. Y después te sientes culpable. Aplicando la seguridad interna, no corres a retractarte. Te quedas con esa incomodidad sin traicionarte. Esto es clave para las relaciones de pareja donde uno siempre cede, para familias donde decir no se siente prohibido, personas que confunden amor con sacrificio constante. Para el punto de ser paciente contigo, un ejemplo es: intentas cambiar un patrón, dejar de complacer, poner límites, elegirte, pero un día vuelves a lo mismo y te dices, ¿ya ves? No cambio. Aplicando la seguridad interna es, en lugar de castigarte, dices, ok, estoy aprendiendo. Y cualquier persona entra en esto como un proceso personal. Todos entramos en este ejemplo, ser paciente contigo. Ahora, si ya sientes que tienes cierta seguridad interna, la pregunta cambia. ¿Cómo la refuerzo? Aquí el trabajo es más sutil. No descuidarte en los momentos en los que te sientes bien. Seguir eligiéndote incluso cuando no hay crisis. No volver a viejos patrones solo porque son conocidos. Y algo muy importante, rodearte de espacios donde no tengas que traicionarte para encajar, porque tu entorno también influye. Al final, esto no se trata de volverte impenetrable, se trata de volverte más tú, más honesto, más honesta, más presente, más conectado o conectada con lo que realmente eres, incluso cuando el mundo opina otra cosa. No abandonarte cuando estás bien. Por ejemplo, te sientes seguro, tranquilo o segura, tranquila, y entonces dejas de hacer lo que te ayudó, poner límites, cuidarte, escucharte, luego vuelves a caer en lo mismo. Aplicando la seguridad interna es seguir eligiéndote incluso cuando todo está bien. Para revisar ejemplos de no volver a patrones conocidos por comodidad, regresar a una relación, una dinámica o actitud solo porque es familiar, aunque no te haga bien. Muy común para todas las edades, volver con una expareja, retomar amistades que drenan, callarte otra vez para evitar conflicto. Aplicando la seguridad interna es elegir lo sano sobre lo conocido. Para revisar ejemplos de elegir mejor tu entorno, supongamos que estás en lugares como un trabajo, con amigos, con la pareja, donde tienes que actuar, fingir o hacerte pequeño o pequeña para encajar. Aplicando la seguridad interna es empezar a alejarte, aunque sea poco a poco, de esos espacios. Y tu entorno puede debilitar o fortalecer tu seguridad interna. Al final, esto no se ve como algo espectacular desde fuera. No es que de repente te conviertas en alguien completamente distinto. Se ven cosas pequeñas, en decir no sin explicación, en elegir descanso sin culpa, en no engancharte con cada opinión, en dejar de pelear contigo. Y eso, aunque parezca simple, es una de las formas más profundas de respeto propio. Para los que nos escuchan, que son papá o mamá, ¿cómo ayudar a tus hijos a construir seguridad interna? Número 1. Valida lo que sienten, aunque no lo entiendas. Por ejemplo, tu hijo, tu hija está frustrado porque perdió un juego o porque algo pequeño salió mal. En lugar de no es para tanto o ya supéralo, prueba diciendo entiendo que te sientas así. Esto les enseña algo clave. Lo que siento importa. Número 2. No bases tu amor en su comportamiento. Por ejemplo,
me haces muy feliz cuando te portas bien. O peor, retirar cariño cuando se equivocan. Aplicando la enseñanza de seguridad interna, se construye cuando el niño entiende: aunque me equivoqué, sigo siendo valioso. Puedes decir: lo que hiciste no está bien, pero tú sigues siendo importante para mí. Número 3. Déjalos intentar aunque fallen. Por ejemplo, quieren hacer algo solos y tú sabes que no les va a salir perfecto. En lugar de intervenir de inmediato, déjalos probar, porque cada vez que lo intentan, su mente aprende. Puedo confiar en mí, incluso si me equivoco. Número 4. Cuida cómo les hablas, porque esa voz se queda. Por ejemplo, eres muy distraído o eres muy distraída. Siempre haces lo mismo. Qué torpe. Eso no se les olvida. Se lo dicen a sí mismos después. Aplicando la seguridad interna como enseñanza es corregir sin etiquetar. En lugar de eres desordenado o eres desordenada, di: esto se puede hacer de otra forma. Enséñales a escucharse. Hazles preguntas simples. ¿Qué quieres tú? ¿Cómo te sientes con eso? Esto forma adultos que no dependen tanto de la opinión externa. Sé ejemplo. Esto es lo más importante. Puedes decirles todo lo correcto, pero si te ven no poner límites, no cuidarte o depender de la aprobación, eso es lo que aprenden, porque se los estás enseñando con tu comportamiento. Vámonos al ejemplo. Si te ven decir no con respeto o elegirte sin culpa, ellos entienden que eso también es posible. Número 7. Permite que no siempre te gusten sus decisiones. Esto es difícil, pero muy poderoso. Si siempre buscas que hagan lo que tú quieres, van a aprender a complacer, no a decidir. Enseñándoles seguridad interna es: puedo pensar por mí mismo, incluso si otros no están de acuerdo. Tus hijos no necesitan padres perfectos, necesitan adultos que los vean, los escuchen y les enseñen con el ejemplo que su valor no depende de hacerlo todo bien, porque un niño que crece sintiéndose suficiente se convierte en un adulto que no tiene que mendigar amor afuera. Para quien necesita escuchar esto el día de hoy, de la audiencia que nos está escuchando, si hoy estás rodeado o rodeada de voces que te hacen dudar de ti en una constante invalidación, esto es para ti. Para ti que estás intentando hacer las cosas bien, que estás estudiando, creciendo, esforzándote, construyendo algo y aún así alguien encuentra la forma de minimizarlo. Para ti que escuchas comentarios que no pediste, que te empujan a una vida que no quieres o que hablan de ti como si ya hubieran decidido tu límite, quiero que hagas una pausa y escuches esto con calma. No estás atrasado o atrasada. No estás equivocado. No estás perdiendo el tiempo. Estás en proceso. Y el hecho de que alguien más no entienda tu camino no significa que tu camino esté mal. A veces las personas proyectan sus propios miedos en forma de consejos, sus propias frustraciones en forma de críticas y sus propios límites como si fueran los tuyos, pero no lo son. Tú no viniste a cumplir expectativas que te quedan pequeñas, viniste a descubrir hasta dónde sí puedes llegar. Y eso no lo define nadie más que tú. Así que si hoy te sientes cansado o cansada de escuchar lo que deberías ser, regresa a algo más simple, pero más verdadero. ¿Qué quieres tú? ¿Quién estás intentando ser? Incluso con todo en contra.
porque eso vale mucho más que cualquier opinión. Y aunque ahora no lo vean, eso que estás construyendo en silencio también cuenta. Los comentarios que intentan hacerte pequeño o pequeña no hablan de tu capacidad, hablan del miedo, la limitación y la falta de visión de quien te los dice. Si hoy te cuesta sostenerte, no te castigues, estás aprendiendo a darte el lugar que por mucho tiempo buscaste afuera. Y eso también merece paciencia, compasión y mucho cariño. Gracias por abrir este espacio contigo, por permitirte cuestionar, sentir y también sanar un poco en el proceso. A veces solo empezar a mirarte distinto ya es un cambio enorme. Esto es Hablando Claro con Ruby Bloom. No olvides suscribirte y dejarnos tus comentarios. Nos escuchamos pronto.